Siguiendo con la unidad 2, reactores ideales en sistemas incompresibles, veamos el siguiente ejercicio. La reacción química en fase líquida, 2 moles de A se transforma en un ADR, toma lugar en un reactor batch a 20 grados centígrados. Si comenzamos desde una concentración inicial del componente A de 0,2 moles por litro y el valor de la constante cinética es de 3,4 por 10 a la menos 2 moles por litro a la menos 1, minuto a la menos 1 a 20 grados centígrados, la cinética cumple con un modelo de segundo orden. Calcule el llamado tiempo de vida media de la reacción a 20 grados centígrados, el tiempo requerido por la reacción para alcanzar el 80% de conversión a 20 grados centígrados, el tiempo en el cual la concentración A es igual a la concentración de R a 20 grados centígrados, el tiempo en el cual la concentración A es igual a la concentración de R a 40 grados centígrados si la energía de activación es de 20 kilocalorías por mol. Y por último, la temperatura a la cual la velocidad de reacción tiene un valor que es igual al doble de la correspondiente a 10 grados centígrados. Primero, comenzaremos definiendo qué es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo de reacción requerido para que un sistema consuma la mitad de su reactivo, es decir, es un tiempo de reacción en el cual la concentración de A es igual a la concentración de A inicial dividida por 2. Es decir, en este ejercicio se nos está pidiendo que tratemos como un tiempo. Cuando nosotros vemos que se nos está tratando o se nos está pidiendo que tratemos como un tiempo, debemos de una vez tener en cuenta nuestra ecuación de diseño. Recuerde que en los reactores batch el parámetro más importante es el tiempo de reacción. Entonces, vemos aquí que también se nos da información sobre el valor de la constante cinética a 20 grados centígrados y el modelo cinético, que nos dice que es de segundo orden. Entonces, vamos a utilizar estos datos para calcular el tiempo de vida media. Entonces, teniendo en cuenta que el tiempo de vida media es el tiempo que se demora esa reacción en consumir la mitad de los reactivos, su concentración en ese momento será igual a la mitad de la concentración inicial, es decir, 0,1 mol por litro. Entonces, con este razonamiento nosotros vamos a la ecuación de diseño y ponemos en los límites, lo que vamos a calcular es el tiempo necesario para ir de una concentración de 0,2 a una concentración de 0,1, con un modelo de segundo orden. Vemos que nuestra ecuación de diseño nos permite directamente introducir el modelo. Desarrollamos la integral. Dicha integral es igual a menos 1 por C sub A, recordando que podemos sacar de la integral la constante cinética, ya que es una constante como su nombre lo indica. Desarrollando la integral, vemos que el tiempo de vida media es de 147,05 minutos. Es decir, este es el tiempo que le toma a la reacción ir de una concentración de 0,2 moles por litro a una concentración de 0,1 moles por litro. El punto B nos pide el tiempo requerido para alcanzar un 80% de conversión a 20 grados. Entonces, primero que todo, como nuestra ecuación de diseño está en términos de concentración, debemos primero calcular a qué concentración final equivale una conversión del 80%. Entonces, veamos con la fórmula que viene del balance de materia, vemos que una concentración final de A es igual a 1 menos X por la concentración inicial. Entonces, desarrollando la fórmula, vemos que el 80% de conversión equivale a una concentración final de A de 0,04 moles por litro. Entonces, vamos a nuestra ecuación de diseño y ponemos concentración final 0,04 y la inicial que sigue siendo la misma. Desarrollamos la integral y vemos que el tiempo de reacción equivalente a un 80% de conversión es de 588.23 minutos. Es decir, ese es el tiempo que le toma a la reacción llegar hasta un punto equivalente al 80% de conversión. En el siguiente punto nos dice que debemos dilucidar
¿a qué tiempo, cuánto tiempo le toma a la reacción llegar a una concentración en la cual la concentración de A es igual a la concentración de R? Veamos primero cuál es esa concentración y después calculemos cuánto le toma a la reacción llegar hasta ese punto. Entonces, primero que todo, desarrollemos el balance de materia. Recuerda que el balance de materia nos dice o nos ayuda a definir las concentraciones dentro del reactor en cualquier momento. Entonces, primero, las especies. A y R. No tenemos nada más dentro de ese reactor. Inicialmente, es decir, en el tiempo cero tenemos una concentración inicial de A y no tenemos nada de R. A medida que va transcurriendo la reacción, la concentración de A multiplicado por su conversión nos va dando cuánto se va gastando del componente A. Y teniendo en cuenta el modelo estequiométrico, es decir, la reacción química, una mol de A produce o cada vez que se descompone media mol de R. Es decir, que por cada número de moles de A que se descompongan, solamente se produce la mitad del número de moles. Por eso es que aquí va a la mitad. Y recuerda que esto es positivo porque esto es una velocidad de formación, mientras que aquí es una velocidad de gasto. Después de cuando va ya transcurriendo el tiempo, ¿cómo se comporta el componente A dentro del reactor? Es lo que había menos lo que va a reaccionar. Eso es lo que queda dentro del reactor. Y un medio de la concentración de A por X es el número de moles que se van creando, que se va formando de R. Entonces, con esto tenemos las expresiones de la concentración de A en cualquier momento de conversión y la concentración de R en cualquier momento de conversión. Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta, oye, ¿a qué concentración? ¿Cuánto tiempo, en qué tiempo A será igual a R? Entonces, para esto debemos tomar del balance de materia el siguiente planteamiento. Entonces, vemos aquí que cada mol de A descompuesta produce media mol de R. Entonces, las moles de A descompuestas, ¿cómo las definimos? Como lo que había menos la concentración en cualquier momento. Es decir, la resta de lo que había en el principio menos lo que hay en cualquier momento te da las moles reaccionadas. Entonces, para que estos dos valores sean iguales, la concentración de R tiene que ser el doble, tiene que estar multiplicado por 2, porque por cada mol de A se produce solo media. Entonces yo necesito que ese valor multiplicado por 2 sea igual al de A. Entonces, este planteamiento viene ¿de dónde, hombre? De el modelo estequiométrico. Entonces, C sub A 0 es 0, eso es una constante. Menos C sub A igual a 2 por C sub A R. Pero en algún punto del tiempo, estos dos valores son iguales. Por eso es que yo reemplazo C sub R por C sub A. Y aquí puedo despejar C sub A, que es igual a 0,066 mol por litro. Es decir, cuando C sub A llegue a este valor, C sub R también tendrá ese valor. Pero la pregunta del ejercicio, ¿y eso cuánto tiempo toma? Para eso utilizamos nuestra ecuación de diseño y decimos, ¿cuánto tiempo tomará a ese sistema ir de una concentración de 0,2 moles por litro a una de 0,066? Desarrollamos la integral análogamente y nos da un valor de 298,52 minutos. Es decir, esto es lo que le toma al reactor ir de una concentración de 0,2 a 0,66. Que ese valor de 0,66, en ese punto, también la concentración de R será de 0,066. El siguiente punto nos dice que es bastante parecido al anterior, que a qué, digamos, cuánto tiempo, a qué tiempo la concentración de A será igual a R, pero a 40 grados. Por eso se nos da la información sobre la energía de activación. Para esto, digamos que ya tenemos, que el valor de C sub A igual a C sub R ya lo tenemos, pero el problema es que la cinética ahora es a otra temperatura. Cuando usted sube la temperatura de un sistema, la cinética se acelera. Entonces, debemos calcular la nueva constante cinética a la temperatura de trabajo. Por eso que tenemos aquí la ecuación de ¿qué? La ecuación de Arrhenius. Dicha ecuación de Arrhenius nos va a dar el valor de la K cinética a diferentes temperaturas. Vamos a aprovechar que ya tenemos la K de Arrhenius a una temperatura. Y lo que vamos a hacer es hacer una relación de las dos situaciones. Entonces, la K a 40 grados, si la dividimos entre la K a 20 grados, la K de 40 no la tenemos, mientras que la K de 20 sí la tenemos. Este lado izquierdo de la ecuación es igual
a la relación de la ecuación de Arrhenius a las dos temperaturas. Pero aquí vemos que muchos de estos términos son iguales. Es decir, si nosotros matemáticamente los operamos, vemos que el término A sub 0, que es el término acéntrico, pues es el mismo en las dos situaciones y se puede eliminar. Es decir, nosotros podemos calcular la K a 40 grados es igual a la K a 20 grados por E elevado. Recuerden que aquí, en estos dos términos, podemos restar. Y nos queda una relación que nos ayuda a calcular la K a 40 grados utilizando la información que tenemos a 20 grados y la energía de activación y la R de los gases. Entonces nosotros tenemos aquí esta información y vamos a desarrollar desde el punto de vista matemático. Vemos que SUA son 20 kilocalorías por mol sobre R, pero R debe ser la R en las unidades que vayan en consonancia con la energía de activación, en este caso 1.987 calorías mol Kelvin. Y poniendo todos estos valores en la ecuación, recuerden las dos temperaturas, la temperatura de 20 grados y la de 40, nos da que nuestra K cinética es igual a 0.306 litros mol por minuto. Esa es la constante cinética a la nueva temperatura de trabajo. Teniendo ya eso, vamos ahora así a calcular en qué tiempo, cuánto le toma al sistema llegar a la concentración a la cual CSUA y CSUR son iguales, que es la misma, pero le va a tomar un tiempo diferente. Veamos aquí, pues nosotros vamos tomando y el planteamiento es análogo. Tomamos la ecuación del tiempo de reacción y ponemos las mismas concentraciones, pero aquí la diferencia en este cálculo va a ser la constante cinética. Bien, si hacemos el cálculo nos da 33.16 minutos, es decir, cuando tú duplicas, imagínate, duplicas la temperatura de reacción, la cinética se acelera muchísimo. Recuerden que el valor a 20 grados era del orden de los cientos de minutos, mientras que aquí es de 33,16, es decir, le toma muchísimo menos tiempo llegar a esa concentración. Por eso es que la temperatura es un factor tan primordial en la cinética de reacción. Por último, la temperatura a la cual la constante de velocidad es igual al doble de la correspondiente a 10 grados. Entonces vamos a tomar la misma ecuación, porque, por ejemplo, para calcular la constante cinética a 10 grados, con la información que tenemos a 20 grados. Eso nos da 1 por 10 a la menos 2 litros mol por minuto. Si nosotros multiplicamos, ¿ves? Porque nos dice a qué temperatura, la constante cinética es el doble de la correspondiente a 10. Ya la tenemos a 10, la multiplicamos por 2 y la ponemos en la misma ecuación. Pero haciendo la salvedad de que no tenemos la temperatura a la cual esa constante cinética vale 2 por 10 a la menos 2, que es el doble del correspondiente a la 1. Si nosotros resolvemos esta ecuación despejamos el valor de T sub 2, nos da 288.63 Kelvin. Es decir, a esta temperatura, la constante de velocidad tomó un valor de 2 por 10 a la menos 2 litros mol por minuto.